Entonces creo que es precisamente la divulgación una forma en la que nosotros podemos llamar la atención a que te involucres en estas cosas, ¿no? En que no pierdas como esta capacidad de asombrarte. O sea, si nos ponemos a empezar, los antibióticos todavía son una cosa impresionante, o las vacunas, o cómo han ido evolucionando. Entonces creo que la divulgación es una forma de motivar esa curiosidad. Justo es la idea que no necesites ser experto, pero que sí está verificada esta parte, ¿no? Por personas expertas. Yo no soy bióloga de formación, pero trabajo con personas que precisamente su línea de investigación completa va hacia la parte de ecosistemas, hacia la parte de polinizadores, y es precisamente donde entra esta parte de la divulgación. Creo yo que sobre todo en temas también ambientales y en temas de salud es que ya nunca vuelvo a hacer talleres así. Y a partir de eso empezamos a formalizar algunos talleres, pero es bien bonito. O sea, ahorita es algo que yo valoro bastante, porque más de alguna vez nos ha tocado hacer talleres con hojas y papel, ¿no? Y precisamente saber trabajar con cosas complejas, pero con cosas muy sencillas también. No, yo creo que te enriquece mucho como divulgador. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre también un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de todos, y a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana, por permitirnos la transmisión de este programa. El día de hoy, regresando de vacaciones escolares en la universidad, pues iniciamos con el pie derecho, como se dice, y es un programa que nos da mucho gusto transmitir. Recientemente, hace unos pocos días, se publicaron los ganadores del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se otorga el gobierno del estado a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ICTI. Estos premios pues ya se han convertido en una tradición desde hace ya muchos años, y bueno, la Universidad Michoacana ha sido muy beneficiada de estos, que le dan sobre todo realce a su trabajo, a la calidad. El día de hoy presentamos en particular uno de estos premios que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia, con la divulgación, y de hecho se otorga en esta categoría como divulgador. Y entonces, en esta ocasión, pues una amiga de este programa y de lo que hacemos nosotros resultó, creo que con toda justicia, ganadora, que es la doctora Jennifer López Chacón. Sí, ella es físico-matemática de origen, doctora en físico-matemáticas, pero trabaja en la Facultad de Biología, donde ya ha hablado con nosotros sobre asuntos de software y de algunos artilugios para estudiar abejas y otras cuestiones bien interesantes, ¿no? Pero además de eso, ella se dedica mucho, desde hace muchísimo tiempo, a cuestiones de comunicación pública de la ciencia, participando en ferias, trabajando con población vulnerable. Tiene un trabajo muy interesante con código braille, sí, con lenguaje braille, y todo esto para pues enseñar a personas que tienen dificultades visuales, pero que también tienen todo el derecho del mundo de disfrutar del conocimiento y los beneficios de la ciencia. Oye, Jennifer, pues bienvenida y pues muchas felicidades. Muchas gracias y gracias por la invitación, y pues ahora sí que un gusto siempre estar por aquí. Soy físico-matemática de formación, pero yo soy un chilaquil, porque después me moví a la parte más bien de economía. Entonces mi maestría y mi doctorado está en esas áreas, pero precisamente creo que por eso me gusta la divulgación, porque podemos estar en diferentes áreas, ¿no? Y sí, para mí es un gusto y un honor poder recibir este premio estatal a la divulgación. Creo que es algo que tenemos que trabajar todos como Nicolaitas, como universitarios, porque es la forma en la que podemos acercar la ciencia al público en general. No creo que todos
pues quieran o tengan interés en ser científicos, pero sí todos deberíamos de tener un pensamiento científico para ir desarrollándonos como personas a lo largo de la vida. Esto es bien importante y es importante que la gente lo entienda. ¿Por qué celebramos esto? La cultura científica no es un asunto de especialistas, debería ser un asunto de toda la sociedad. La manera en que nosotros vamos a beneficiarnos y a disfrutar de los avances científicos, pues es a través de esta cultura científica. Y eso no significa que seamos sabios, sino que entendamos, digamos, el espíritu de la ciencia, ¿no? Cómo se hace, cómo se obtiene un conocimiento científico, por qué tiene confiabilidad la ciencia respecto a otras ideas, incluso creencias que la gente luego suele abordar. No es que las estemos rechazando por sistema, simplemente decirle a la gente que la ciencia es el principal instrumento que tenemos, pues, para abordar nuestros problemas de todo tipo, ¿no? Los físico-matemáticos les gusta mucho la divulgación de la ciencia en general. ¿Por qué será, Jennifer? ¿Por qué les llama tanto la atención? Yo creo que es más fácil impresionar con talleres de divulgación que con cálculos. Sí, sí, yo creo que es algo muy vistoso. Además, creo que en general la parte de ciencias es pues muy dada, ¿no? La parte de ciencias básicas, de ciencias naturales, es muy dada a la divulgación porque hay cosas bien interesantes, ¿no? Que estamos rodeados todos los días por diferentes fenómenos físicos, biológicos, químicos, pero cuando te lo explicas, bueno, empiezas a decir, bueno, por eso pasa esto, o incluso pues a preguntar, y todos nuestros talleres precisamente normalmente están basados en fundamentos físicos, y de ahí, bueno, los empezamos a trasladar a cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, con una bobina de Tesla te explicamos por qué los cargadores inalámbricos funcionan, ¿no? O, por ejemplo, con la parte de algunos motorcitos que tenemos por ahí, explicamos la parte de transformación de la energía, y los vamos llevando pues a temas más complejos con los que estamos rodeados todos los días, pero a base de un fenómeno físico fundamental. Fíjese, nosotros estamos rodeados de física y matemáticas por todos lados, e incluso entre las cosas más cotidianas hay investigación física muy profunda. Estaba pensando yo en los teléfonos celulares, estos llamados teléfonos inteligentes, que tienen una pantallita capacitativa, se le llama, que uno la toca y puedes simular como que estás girando una página o como algo está sucediendo. Este es un fenómeno físico muy interesante. Cuando nosotros tocamos el cristal, pues interrumpimos corrientes eléctricas, y son fenómenos que fueron descubiertos por ahí a principios del siglo XX. De hecho, uno de estos, el efecto fotoeléctrico, fue descubierto por Albert Einstein, por lo cual recibió el premio Nobel, no por la relatividad. Sí, y fíjense, ¿quién iba a pensar que más de 100 años después este conocimiento se iba a aplicar para algo tan habitual ahora como lo es una pantalla de una televisión, de una computadora, de un teléfono celular, por supuesto, de los cargadores que usamos en nuestra casa para convertir la energía solar en energía eléctrica? Es decir, la física está ahí. ¿Y por qué es importante que la gente entienda esto? La gente común, el taxista, el de la tortillería, mi mamá, un contador, un abogado. Yo creo que primero porque es importante, que decía yo, tener un pensamiento científico, tener un pensamiento crítico, y otras muchas veces creo que nos podrían evitar accidentes, ¿no? Entender por qué es importante que si vas a cambiar de cargador sea justo las especificaciones que estás por ahí requiriendo con tu aparato, entender también pues cómo funcionan algunas cosas. Yo creo que algo bien importante es también no dejar perder como esa sorpresa en la parte tecnológica. A mí todavía se me hace como magia, ¿no? El hecho de que tengas celulares. Yo como niña de los 90 no crecí con un celular, y si podemos ver, pues estas generaciones es como algo bien habitual, pero cuando los regresas a ver ciertas películas y demás, pues te das cuenta que no había esa comunicación, ¿no? A mí me tocó, no había computadoras, ¿no? Sí, no había manera de comunicarte, ya olvídese por un mail o por un mensaje en Instagram, lo que sea, ¿no? Una llamada por teléfono. Entonces creo que es precisamente la divulgación una forma en la que nosotros podemos llamar la atención a que te involucres en estas cosas, ¿no? En que no pierdas como esta capacidad de asombrarte. O sea, si nos ponemos a empezar, los antibióticos todavía son una cosa
impresionante, o las vacunas o cómo han ido evolucionando. Entonces creo que la divulgación es una forma de motivar esa curiosidad. Fíjate, todo el mundo estamos habituados ya, por ejemplo, a un horno de microondas. Y mucha gente pensaría que alguien se propuso un día inventar un horno de microondas, o una radio, o una televisión, como sea. Pero luego la gente se sorprende cuando en realidad estaban estudiando otras cosas. Por ejemplo, en el horno de microondas, las microondas son capaces de poner en ebullición el agua. Y se crearon aparatos para modelar este proceso. Y ahora lo usamos para cocinar o para calentar la comida. Es decir, el desarrollo tecnológico viene después del conocimiento básico. Y ese conocimiento básico, pues, es el producto de la investigación científica, que sería interesante que todo el mundo entendiera. No que se convierta en un experto, sino que entienda que detrás de una vacuna hay todo un proceso de investigación, de controles, etcétera, y que una vacuna, cuando sale al mercado o a una campaña, pues ya tiene un nivel de confiabilidad importante, ¿no? Entonces, la comunicación de la ciencia es una tarea científica, es decir, es parte de la propia ciencia. Cómo comunicar lo que los investigadores hacemos en un lenguaje y en una forma que sea interesante para toda la gente, ¿no? Y fíjate que vamos a ir al corte, pero es interesante cómo traducir o cómo recrear el conocimiento científico para todo público, porque es algo que tú has aprendido muy bien, precisamente con los talleres, ¿no? A ver si regresando nos puedes comentar qué hacen efectivamente, ¿no? Más allá de la investigación, cómo buscan acercarse a la gente. Por ejemplo, esto del braille, ¿no? Que es fundamental. Creo que es un elemento de inclusión fundamental que tenemos que lograr, ¿no? Pero tú has estado trabajando en el diseño de software, de cosas aparentemente muy sencillas, ¿no? Hace poco viniste a hablarnos precisamente de un proyecto que tiene que ver con abejas. ¿Por qué no nos recuerdas así rapidito? Sí, es un proyecto que de hecho por ahí están trabajando todavía estos chicas y chicos que participaron en hacer una inteligencia artificial que te ayuda a hacer jardines inteligentes. Ya tenemos una plataforma más sólida, por ahí vamos a estarla compartiendo seguramente. Hemos actualizado fichas para que cuando te dé tu planta ideal para tu maceta, para tu jardín, te den los cuidados, te den el tipo de flores que dan, toda la descripción de las plantas y los usos que podrían darse. Nosotros sabemos que hay una crisis en las abejas que tiene que ver con el cambio climático, con el uso de pesticidas, con la urbanización, el cambio de uso del terreno, en fin, no vamos a hablar de esto. Y todo el mundo tenemos la intención, bueno, mucha gente tenemos la intención, pues, de poner alimento para las abejas, un jardín donde las abejas puedan ir a las flores, pero luego no sabemos qué flor poner y terminamos poniendo flores que ni son las adecuadas o que no están en el ambiente adecuado y no se van a lograr. Entonces tu software puede ayudarnos a cualquier hijo de cristiano a saber qué poner en el lugar donde estoy, ¿no? Sí, justo es la idea que no necesites ser experto, pero que sí está verificada esta parte, ¿no? Por personas expertas. Yo no soy bióloga de formación, pero trabajo con personas que precisamente su línea de investigación completa va hacia la parte de ecosistemas, hacia la parte de polinizadores, y es precisamente donde entra esta parte de la divulgación. Creo yo que sobre todo en temas también ambientales y en temas de salud es bien importante. Ahorita recordé, mi abuelita decía que me contó una vez, dice, yo toda tonta, dice, escondía a mis hijos cuando nos iban a poner las vacunas del polio, dice. Dice, antes no se me enfermaron, me contó alguna vez. Entonces, por ejemplo, eso pues pasó ya hace bastante tiempo, pero si nos ponemos a pensar, también es algo que sucedió durante la pandemia. Te voy a interrumpir porque vamos al corte y ahorita seguimos hablando de tu abuela. Ok. No le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando con la nueva premio de ciencia
Tecnología e Innovación de Michoacán, en el capítulo de divulgación de la ciencia, la doctora Jennifer López Chacón. Jennifer, nos estabas platicando de algo que te contó tu abuela, que me parece muy interesante en esto que hemos hablado de la cultura científica. ¿Por qué es importante? En la pandemia de COVID hay gente que murió porque no se vacunó. Y no se vacunó no porque no hubiera vacunas, ya las había, sino porque rechazó, por diversas razones, fundamentalmente el miedo que le metieron, rechazó las vacunas. Y tu abuela ya te hablaba de esta situación. Sí, la familia de mi mamá son de un ranchito que se llama El Rodeo, cerca de Aguililla. Y justo decía mi abuelita que cuando empezaban las campañas de vacunación, pues a ellos los desinformaban, les decían que querían envenenar a los niños, o sea, un montón de mitos. Y que ella se escondía con sus hijos para que no los fueran a vacunar, ¿no? Dice, ya después entendí que pues antes sí no se me enfermaron, ¿no? De algo, y ya fue más por las campañas precisamente de información que se comenzaron a hacer, que pues la gente comenzó pues a tomar estas medidas de prevención vacunándose. Sí, para eso es importante que sepamos sobre ciencia. Yo decía el espíritu de la ciencia, es decir, no que seamos expertos en ciencia, sino que entendamos que la ciencia es una de las herramientas más poderosas que tenemos para enfrentar los problemas. Hay una enfermedad que se llama viruela, que afortunadamente está erradicada. Es una enfermedad terrible que junto con la peste, una enfermedad bacteriana, arrasó con la mitad de la población en la llamada Edad Media, y todavía hasta el siglo XX estuvo presente la viruela y dejaba secuelas, cuando no mataba a las personas, terribles. A mí me tocó de niño todavía ver gente que decía, los adultos, es que está picado de viruela. Las lesiones eran terribles, como si un sacabocados les hubiera comido el músculo, pero en toda la cara, ¿no? Era terrible, es una enfermedad terrible que se controló vacunando a toda la población del mundo. La población, no la que vive aislada, por ejemplo en la Amazonia, porque no están en contacto con la viruela, sino los que podríamos eventualmente tener contacto con la viruela. Y yo recuerdo, pues a mí me vacunaron en ese entonces y estoy eternamente agradecido con mis papás, precisamente porque entendieron la importancia de la vacunación, ¿no? Y bueno, hay otros temas. Yo estoy mencionando uno muy dramático, pero tú frecuentemente haces talleres de ciencia, sobre todo para niños y adolescentes. Estuvieron mucho tiempo yendo a secundaria, recuerdo yo, a presentar temas de ciencia, porque la ciencia es un tema difícil, vamos a decirlo así, en las escuelas. Le tenemos miedo a la física, a las matemáticas, a la química, bueno, hasta la biología, porque nos parece que eso es terrible, ¿no? Sí, de hecho estos talleres, realmente así que mi mentor y segundo papá es Joaquín Esteves. Esteves, también investigador de la también universidad. Investigador de la universidad, y que precisamente ahora sí que yo acabé aquí por la Olimpiada de Física, entonces desde entonces yo la verdad estoy muy agradecida por este tipo de programas, porque pues ahora sí que mis papás no son científicos, no son académicos, pero siempre me apoyaron a este tipo de concursos, que creo yo que son bastante importantes porque promueven vocaciones científicas. Entonces a base de la Olimpiada, pues personas que estuvimos, que somos exolímpicos, comenzamos no solo a dar entrenamiento, sino también pues a fortalecernos como un grupo de divulgación. Somos aproximadamente 20 personas quienes estamos trabajando en diferentes talleres. Tenemos talleres desde la parte de física hasta la parte de mate, de astronomía, y ahora sí que cada quien se ha hecho especialista en sus talleres. Hay algunos que sí les toca aprenderse todos para entrarle al quite, y ahora hemos estado trabajando también con talleres que pues sean incluyentes de alguna manera y que pues den esta perspectiva de las personas con alguna discapacidad, en su caso ya sea visual o bien auditiva. Entonces tenemos talleres, por ejemplo, de cómo contar en binario para personas sordas, y también tenemos algunos talleres para que aprendan cómo se comienza a trabajar para aprender a leer y escribir braille, que no es lo mismo. Compramos por ahí algunas tabletas de braille y hemos ido aprendiendo, porque creo yo que la divulgación no solo sirve también para la parte científica y que formemos este pensamiento, sino también para sensibilizar sobre algunos temas pues de la sociedad. Sí, por ejemplo, en esto que hablas de abejas,
Pues hay un tema de fondo bastante delicado, que es el calentamiento global, el cambio climático global. La idea no es solamente rescatar a las abejas, sino mitigar los daños que son tremendos, de los cuales destaca el de enfermedades emergentes, donde las vacunas van a ser la mejor herramienta que podemos tener. Entonces, hay que aprender ciencia, ¿no? Todos. Yo te decía que en la escuela, pues no sé, a veces nos la enseñan tan mal que nos matan el gusto, que pensamos que es algo complejísimo. Claro, tiene su dinámica, su disciplina, su lenguaje que hay que aprender, pero cuando nos gusta nos damos cuenta que en realidad esto era algo relativamente sencillo si le dedicamos el tiempo. ¿Cómo ves? ¿Por qué aprendemos tan mal ciencia en la escuela básica? Yo creo que nos hace falta hacer algunas cosas de divulgación como docentes a veces. Creo que es una forma interesante de llamar la atención. El año pasado justo me puse a jugar con mis estudiantes de biología. Hicimos un diablillo de Descartes, no sé si lo conozcas. Sí, es una botella que si tú aprietas, un cosito que está flotando, de repente se hunde. Y entonces hicimos una botella con agua dulce y otra con agua salada, y entonces cuando tú los aprietas te das cuenta que la salada te cuesta más trabajo hacer que baje, ¿no? Sí, claro. De hecho, en el mar que es salado, el mar muerto, que flota, la gente no se hunde por la concentración de sales. Y justo con eso explicamos por qué los peces de agua dulce y de agua salada tienen diferentes tamaños de vejiga flotatoria. Entonces yo creo que son cositas que podemos ir implementando en la parte de divulgación. ¿Por qué los patos no se hunden? Fíjate que estuve viendo unas caricaturas al fin de semana donde una persona se lanzaba al mar como de 60 metros y caía pues y andaba buceando. En realidad a esa altura el agua se comporta como si fuera cemento. Hubiera caído y se mata. Por eso estos clavadistas que se avientan de arriba de 10 metros caen parados. Sí. Precisamente no de cabeza, porque se pueden dañar, ¿no? Por eso los esquiadores resbalan y van dando vueltas como si fuera el cemento, por un fenómeno que los físicos descubrieron, ¿no? La tensión superficial, precisamente. O sea, fíjate qué interesante hasta dónde sí me puedo lanzar al agua y dónde no. Sería interesante que supiera física. Sí. O en la carretera cuando vamos manejando. Cuando le dicen en una curva a uno que disminuya su velocidad, pues es un principio físico muy elemental. O sea, un vehículo que entra a una curva sin peralte a gran velocidad, pues va a describir un tipo de movimiento que vamos a terminar no sé dónde y no sé cómo, ¿no? Es decir, todos estos principios de la ingeniería están basados en conocimiento físico y en conocimiento científico en términos generales. Entonces, si en la carretera me dice que la velocidad máxima es 110, en realidad es que han calculado que a velocidades mayores el riesgo de choques aumenta. El riesgo de choques y choques muy graves aumenta, ¿no? O sea, no están puestos ahí porque a alguien se le ocurrió, ay, que bajen a 110. Sí, eso es algo que le digo a mis estudiantes, siempre les pregunto así como, ¿qué creen? ¿Que la física se adapta a la biología o la biología a la física? Y luego sí me dicen así como, no, pues la biología a la física. Le dije, no, o sea, es mucha soberbia, le dije, es al revés, ¿no? Y creo que es algo interesante precisamente ver cómo estos fenómenos físicos pues han moldeado desde las formas de vida hasta, pues así que nuestra forma de vida como tal. Yo creo que fue un intento de entender, por ejemplo, cuando se construye una carretera, oye, ¿cómo podemos hacer una curva, ¿no? Una torcedura a la derecha o a la izquierda. No es simplemente hacerlo como a uno se le ocurre. O sea, tengo que respetar esos principios físicos, de lo contrario va a haber un accidente. ¿Sí? Y aún así una curva con mucho peralte a ciertas velocidades tampoco detiene al automóvil, ¿no? Sí. O sea, yo comento todo esto, Jennifer, para que la gente vea la trascendencia de este premio que recibiste. ¿Cuándo se va a hacer la entrega oficial? El 29 de agosto en el Palacio Clavijero va a ser la ceremonia de entrega de todos los premios estatales de este año. Los premiados están en muchas categorías, ya hablaremos de algunos que la Universidad Michoacana fue distinguida. Oye, y una pregunta de esas que
pues que siempre seguramente te hacen. ¿Y cómo te sientes tú? Yo bastante contenta. Contenta, ¿no? Creo que al final de cuentas es un trabajo en equipo lo que se ha venido haciendo. Les digo, el doctor Joaquín Esteves ha sido quien me ha llevado por este camino desde que empezamos a hacer que talleres. Él es también premio. Que él es premio estatal de divulgación también, que desde que empezamos a hacer talleres con basurita, que me acuerdo que hasta me le emberrinché un tianguis de la ciencia, porque justo había visto los de civiles y traían por ahí un dron disfrazado de ovni. Ya le dije yo, padre, porque así le digo, padre, los de civil traen un ovni, nosotros traemos puras jeringas. Y le dije, ya nunca vuelvo a hacer talleres así. Y a partir de eso empezamos a formalizar algunos talleres, pero es bien bonito, o sea, ahorita es algo que yo valoro bastante, porque más de alguna vez nos ha tocado hacer talleres con hojas y papel, ¿no? Y precisamente saber trabajar con cosas complejas, pero con cosas muy sencillas también. No, yo creo que te enriquece mucho como divulgador. Y es algo con el que hemos ido formándonos todos, ¿no? En el grupo. Fíjate, yo alguna vez el Tianguis de la Ciencia es un evento maravilloso. Desafortunadamente no se premian, ¿cómo se llama? Proyectos e instituciones, sino personas. Porque el Tianguis de la Ciencia creo que sería merecedor de un premio de divulgación. Pero bueno, el Tianguis de la Ciencia vi cómo extraían ADN con jabón. Sí, o sea, casero. Sí, y hacían la electroforesis con gelatina. Eso es maravilloso, que la gente se acerque a la ciencia, sí, y que bueno, los divulgadores, porque un divulgador también no puede ser cualquier persona, necesita tener vocación, que tú has estado comentando frecuentemente, aunque sin esta palabra. Y formación, es decir, saber del tema, ser experto en el tema y saber comunicarlo y tener empatía para comunicarse con la gente. Hay muchos colegas investigadores que son excelentes investigadores, pero que no mueven una papa de la comunicación. Por eso se reconoce, Jennifer, este trabajo, esta calidad. Yo creo que la universidad debe estar muy orgullosa de ti y a la Facultad de Biología. Vi por ahí una carta que publicaron de felicitaciones. Creo que la universidad en conjunto debemos estar muy contentos, ¿no? Y muchas gracias por estar con nosotros y de nueva cuenta, felicidades. Muchas gracias por la invitación y sí, sin duda es algún reconocimiento importante para la universidad. Creo que la universidad tiene una gran historia en temas de divulgación. Bueno, nos vemos pues, no le cambies, síganos buscando. Gracias.